Sigfrido, ¿cómo está? Un gran placer, Sigfrido Reyes. Mucho gusto, Sí, Ramón. bien, bien. Nos conocimos allá en El Salvador, ¿En serio? ¿En qué circunstancias, Ramón? cuando la toma de posesión de Sánchez Serrín. Oh, La que fuimos Juan Gómez, el compañero Valentín, yo. Valentín, acabo de estar con él. Estuvo acá por México en diciembre. En diciembre estuvo. Gran Bueno, amigo y camarada. Pues vamos a dar inicio. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este conversatorio, propuesta migratoria en América Latina. La Secretaría de Mexicanos en Exterior y Política Internacional del CEN de Morena les da la bienvenida a todos. Este es el primer conversatorio sobre un tema tan amplio y tan diverso como es la migración, el problema migratorio. Esta noche se invitaron a varias personalidades conocedoras del tema. Está con nosotros el compañero Anthony Stevens Acevedo, licenciado en Historia. Tenemos al compañero Tom Sigfrido Reyes, licenciado en Relaciones Internacionales del FM de El Salvador. Está por llegar el compañero Jorge Mujica, él es organizador de trabajadores migrantes en Estados Unidos. Está el compañero chileno Rodrigo Reynoso, doctor en Ciencias Forestales. Está por llegar también la compañera Citlali Hernández, de la Secretaría General de Morena. El compañero Jorge Zúñiga, doctor en Filosofía de la Secretaría Nacional de Formación y Capacitación Política de Morena. La temática va a ser propuestas migratorias en América, la propuesta migratoria en América Latina. Aquí en México, pues nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, su propuesta es a que la mejor política exterior es la interior. Él busca que el país salga adelante para que en el futuro la migración sea por placer y no por necesidad, como lo ha sido hasta el día de hoy. Esta Secretaría de Mexicanos en el Exterior nos encargamos exactamente de los mexicanos que están fuera del territorio nacional. Tenemos que hacer nuestras las demandas de esta comunidad, que no nada más es de mexicanos, ¿no? Sino que es de salvadoreños, guatemaltecos y de todo aquel que tiene que cruzar por México para llegar al sueño americano, pero también muchos que quedan aquí, y un problema que ha crecido constantemente, que es la incursión de personas del otro continente, ¿no? Del otro lado del lago, que pasan por toda América, y que pues que es un problema que se ha vuelto bastante complejo, y pues esperemos que en el poco tiempo que tenemos, porque es muy poco para hablar de un tema tan largo, poder sentar las bases para seguir con trabajos, los trabajos que vienen. Donde doy la bienvenida a todos en nombre de nuestra titular de esta secretaría, la compañera Marta García Alvarado, quien en este momento va llegando a la Ciudad de México en cuanto puede estar con nosotros. Pues para dar inicio, voy a invitar al compañero Anthony Stevens Acevedo, licenciado en Historia de América y maestro de Historia en el City College de Nueva York, a que inicie. Tiempo sugerido son 15 minutos. Les cedo el uso de la voz. Adelante, compañero. Muchísimas gracias. Mucho gusto a todos los participantes, tanto a los que van a intervenir con presentaciones y comentarios, como los que están escuchando y que presumiblemente imagino que luego tendrán oportunidad de participar tal vez en un diálogo en un coloquio más múltiple. Debo de hacerles la advertencia de que, bueno, por un lado me siento sumamente honrado y agradecido y muy contento sobre todo de tener esta ocasión de participar en la conversación, porque a esta altura de mi vida, ya hace mucho tiempo, me he concentrado a trabajar como historiador. Soy especialista en historia colonial temprana dominicana, y llegó un momento en que tomé la decisión de que iba a dedicar mis fuerzas, la mayoría de mis energías, a ese trabajo que era muy raro y muy escaso, mientras que yo veía que había muchos otros paisanos y compañeros que sí tenían una vocación más directa de activismo político. Así que soy un colega que viene del activismo político, pero que está concentrado sobre todo en materia de historia, pero que da la casualidad de que soy residente en Estados Unidos, soy hijo de inmigrantes trabajadores dominicanos en Estados Unidos, nací aquí,
pero me pasé mi infancia y adolescencia en República Dominicana y luego emigré hacia Estados Unidos cuando tenía 27 años y llevo viviendo aquí desde entonces. Entonces, yo me describo como un inmigrante nativo, lo cual es una contradicción conceptual, pero en términos vivenciales esa ha sido mi vida. Hay un vínculo con Estados Unidos como ciudadano y como persona que nació aquí, pero en términos de mi experiencia biográfica, con un paréntesis de mi juventud que estudié en España, otro proceso migratorio también, pues tengo esa mezcla, ¿no? Y creo que lo que puedo aportar a la conversación, ahora que me toca el turno inicial, es simplemente comentar sobre lo que yo entiendo que es la intención con la que se ha convocado y el objetivo con el que se ha convocado la conversación, y entendiendo obviamente que no solo creo estar hablando en términos de experiencia migratoria o migrante personal, sino que obviamente soy parte del grupo del Partido Alianza País de República Dominicana, que es como Morena en México, una agrupación que tiene un proyecto de transformación social, ¿no? Que incluye obviamente a la población emigrada. Y quería recalcar que me parece muy buena idea. Si lográramos, obviamente me tengo que familiarizar con lo que son los detalles específicos de la propuesta migratoria para América Latina de Morena, que obviamente solo por su definición ya se está planteando como una propuesta muy abarcadora y muy amplia, aparte de lo que el compañero Torres acaba de decir, de que el tema de por sí es un tema muy complicado. Pero realmente abordo la conversación y el coloquio con mucho entusiasmo porque la situación de pueblos como el pueblo dominicano, que tiene una masa de migrantes tan grande, solamente en Estados Unidos hay contabilizados aproximadamente 2 millones de una población de entre 11 y 12, o sea que figúrese puramente demográfico de que estamos hablando, aparte de que se ha convertido en un factor decisivo en el bienestar relativo del que hoy disfruta la población dominicana con todas sus diferencias internas, ¿no? El aporte en remesas que hacen los dominicanos desde Estados Unidos y de otros países como España y otros lugares es absolutamente clave para que la economía dominicana se funcione y se sostenga como segundo renglón después del tema del turismo. Entonces quería opinar, ¿no? Que yo creo que tendría muchos beneficios que lográramos concertar algún tipo de campaña e iniciativa sobre el tema migratorio que trascienda a nuestros países individuales, ¿no? Tanto respecto a la opinión pública de nuestros países de origen, como a la opinión pública dentro de Estados Unidos para los que somos inmigrantes en este país, incluidos como yo, que nacimos aquí, pero tenemos una vida de inmigrantes. Y quería comentar que hay algunos aspectos como que no necesariamente los voy a mencionar en un orden absolutamente premeditado y analizado de jerarquía de importancia conceptual o política, pero sí 2 o 3 aspectos que creo que son importantes si los pudiéramos incorporar en la conversación. De nuevo, aún no sabiendo cuáles van a ser los detalles concretos que nos van a presentar los colegas de Morena con su propuesta, que es obvio, por lo que estoy viendo, es algo en lo que me da la impresión de que ustedes ya han dado pasos de conversación y de reflexión mucho más específicos y adelantados de lo que yo creo desde mi atalaya de residente en la diáspora dominicana en Estados Unidos, que se ha hecho en el caso dominicano. Me parece que aparte de que logremos consensuar y definir una estrategia y una propuesta en común entre nosotros, a colegas de diferentes países, porque creo que eso va a aumentar
el impacto de opinión pública que en nuestros países y aquí en Estados Unidos el tema migratorio tiene. Es decir, a mí me parece que si logramos que las opiniones públicas de nuestros respectivos países vean que existe un esfuerzo mancomunado, multinacional en este caso, con una determinada orientación, obviamente política o ideológica, respecto a la importancia y el significado de lo que son los migrantes, vamos a hacer ya con eso solamente estamos haciendo un aporte. Pero también quería apuntar la posibilidad de que se considere de que esta conversación entre nosotros respecto a los paisanos nuestros de cada una de nuestros estados-naciones que son inmigrantes, en este caso Estados Unidos, que además en este coloquio intentemos considerar, involucrar en un momento dado a aliados de las organizaciones, no necesariamente políticas, sino también cívicas o de la sociedad civil, que dentro de los Estados Unidos tienen todo un historial de lucha y de apoyo específico con propuestas e iniciativas de tipo legislativo, de tipo institucional, de cara al servicio cotidiano y de largo plazo a las comunidades inmigrantes. Es decir, yo propongo que en algún momento se considere que se explore cuáles son esas organizaciones en Estados Unidos que pudieran enriquecer el diálogo que podemos tenerlo desde fuera de Estados Unidos, como quien dice, entre los colegas de los países emisores, si se les quiere llamar así, de migrantes, porque hay esa experiencia interna dentro de Estados Unidos que es sumamente útil, no solo porque es una experiencia que tiene conocimiento directo de las relaciones de poder y las dinámicas de todo tipo que hay dentro de la sociedad estadounidense respecto a la población inmigrante, sino también porque tienen un conocimiento también muy directo de lo que es la vida real de todas nuestras comunidades inmigrantes. O sea, es una micro propuesta que hago en caso de que se pueda considerar a incluirla. En términos más concretos, ya pensando en las propuestas o las estrategias que podamos pensar de cara a nuestros países como sociedades emisoras, como lo llaman los sociólogos, en beneficio de nuestros emigrantes o emigrados, propondría que le diéramos mucha atención a desarrollar unas propuestas de estrategias de servicios estatales a los emigrados. Es decir, de nuevo, entiendo que hay diferencias entre unos países y otros, y por lo que veo de nuevo, me parece que México ya lleva la delantera en ese sentido. Si hablo desde el ángulo dominicano, diría que el Estado dominicano está prácticamente en pañales en cuanto a definir y concretizar una estrategia concreta, inmedible y con impacto real en la vida cotidiana de los emigrados. Pero por ponerles un ejemplo, en la comunidad dominicana, y ahora estoy descendiendo a un nivel, vamos a decir, muy cotidiano, muy concreto, pero que no deja de ser importante, la vida es concreción, ¿verdad? Y se trata, por ejemplo, de cómo podemos lograr persuadir al Estado Dominicano, a quienes ocupan y gestionan el Estado Dominicano, a que establezca, por ejemplo, un mecanismo de comunicación e información, en este caso aprovechando las tecnologías digitales permanentes, que permita darle seguimiento a dos componentes de la emigración dominicana. Uno es la situación de salud de nuestra población envejeciente dentro de la población emigrada, que con frecuencia viaja, va y viene entre Estados Unidos y República Dominicana. Muchos de nuestros ancianos están bajo tratamiento médico y la anécdota que se cuenta es que cuando viajan de Estados Unidos a República Dominicana y permanecen durante un tiempo más o menos largo allá, siempre hay una preocupación y una inquietud por el asunto del seguimiento de sus tratamientos médicos
en un lugar, en este caso República Dominicana, al que están regresando un poco como visitantes y donde no necesariamente los hospitales y las instituciones de salud pública tienen un conocimiento de los antecedentes y los historiales médicos de esas personas. De nuevo, es un detalle muy específico, pero que se traduce en impacto a la calidad de vida real que la gente tiene. Mientras hacemos las grandes transformaciones a la vida de la gente, en su salud cotidiana hay que darle atención. En el caso de los jóvenes y adolescentes y niños de las familias que emigran o están en proceso de migración, el asunto de su historial educativo, tanto en la escuela pública como en la escuela privada. De nuevo, la anécdota nos habla de que muchos jóvenes y niños, cuando la familia, al completar el proceso de reunificación familiar, los trae hacia Estados Unidos, enfrentan una situación donde con mucha frecuencia, aparte de la dificultad o el reto que les supone tener que empezar a aprender una lengua nueva, porque muchos de ellos no la aprenden suficientemente en el sistema escolar dominicano, en este caso el inglés estadounidense, está el asunto de la acreditación, vamos a decir, académica que ellos traen en cuanto a certificación de cuáles son sus destrezas y su nivel de conocimiento dentro de la secuencia de aprendizaje pedagógica del sistema escolar. En ese ámbito, una iniciativa específica desarrollada dentro del Estado Dominicano en combinación dentro de una estrategia de colaboración, obviamente, con los sistemas escolares estadounidenses, especialmente en grandes focos de inmigración dominicana, como son, por ejemplo, la ciudad del estado de Nueva York y el estado de Nueva Jersey, ayudaría a que la transición de estos niños y jóvenes desde las escuelas dominicanas a las escuelas estadounidenses sea menos traumática y menos desencajada desde el punto de vista de en qué tipo de nivel de enseñanza se ubican estos muchachos y estos niños cuando llegan de República Dominicana acá. Es otro detalle, otro ámbito que de nuevo parece muy súper específico, pero que tiene una incidencia inmediata en quien se convierte en emigrado. Otra cosa que quería comentar, otra sugerencia, que no sé de nuevo dónde la podemos ubicar en este proceso de conversación, de planificación de una propuesta migratoria consensuada, colectiva y internacionalmente, ¿no? Tiene que ver con lo que yo entiendo que es, a ver cómo lo puedo articular esto. Yo lo definiría como, y de nuevo es una opinión muy personal, como observador distante, lo que yo definiría como la prácticamente absoluta ausencia que existe en los foros regionales y continentales internacionales latinoamericanos, especialmente cuando envuelven o cuando se trata de los estados, como por ejemplo, primer caso que se me ocurre, Comunidad Iberoamericana de Naciones, o como sea que hoy en día se llame, que es un espacio, un foro donde los gobiernos y representantes estatales e institucionales de España y creo que Portugal se reúnen siempre en algún lugar de Latinoamérica o en España o en Portugal con el conjunto o con un conjunto de naciones iberoamericanas. Siempre he sentido que cualquier discusión regional o continental sobre el futuro de nuestros países y de nuestras sociedades debería de tener un acápite permanente sobre la situación y el estatus de la gran masa, de ese sector de nuestros países, de nuestras patrias, si ustedes quieren, que ha tenido que embarcarse o sufrir el proceso de emigración. Entonces yo muchas veces me pregunto si en esos foros internacionales podría haber un espacio que vincule o les dé acceso a las comunidades emigradas latinoamericanas de Estados Unidos
a esa conversación donde se está hablando del futuro de las sociedades y de los países latinoamericanos como si sus emigrados no contaran para nada. Entonces, esa sería mi tercera o cuarta propuesta, de que se considerara cómo integrar a las comunidades emigradas, en este caso a la gran masa de inmigrantes latinoamericanos residentes en Estados Unidos, a esos foros internacionales donde tal vez al hablarse a nivel de Estado se pudieran articular algunas iniciativas que nos beneficien a nosotros, los que somos inmigrantes en Estados Unidos y que estamos con frecuencia en esta especie de flujo de comunicación y de viaje entre nuestro país de residencia actual como inmigrantes y nuestros países de origen. Tendría alguna que otra idea por aquí en mis notas, pero las podemos tal vez discutir más adelante. Es decir, una estrategia colectiva, transnacional, que dedique atención tanto a los servicios, a los emigrados desde nuestros países como dentro de la nación estadounidense, en alianza con las instituciones y organizaciones que sirven a inmigrantes aquí en Estados Unidos, y que se considere también la posibilidad de que el tema, los emigrados de cada una de nuestras naciones sean parte de las conversaciones estratégicas o regionales o continentales. Y de paso, y con esto sí que acabo, decirles que por lo menos en el caso dominicano, yo echo mucho de menos, personalmente, cómo todavía, en mi opinión, el tema de los emigrados todavía está muy ausente de la conversación política pública en República Dominicana. Y aspiraría a que si logramos agitar y movilizar una conversación como esta que estamos planteando, obviamente con una orientación, ¿verdad?, ideológica o política específica, con una visión del mundo, de lo que es la humanidad específica, yo creo que eso sería útil también para ayudarnos a importantizar, a visibilizar el tema de los emigrados en la conversación política nacional. Los partidos dominicanos, usted los observa y pasan años y casi nunca se habla de esa enorme cantidad de población dominicana, que no solo son muchos o somos muchos, sino que de hecho es un sostén fundamental para la supervivencia de la economía dominicana. Y sin embargo, los partidos, esos que aspiran constantemente a ocupar el Estado y ejercer el poder, viven como institucionalmente como si nosotros no existiéramos, como si fuéramos un cero a la izquierda, lo cual obviamente inspira un poco de pesimismo en cuanto a qué esos partidos podrían querer hacer si llegaran al poder o cuando llegan al poder por nosotros los emigrados. Esos son los retazos de ideas que quería aportar y poner en la mesa, y perdónenme si no han estado organizados de una manera conceptualmente muy coherente y muy bien atada, pero por lo menos les insisto en que son temas de este gran tema que estamos hablando que a mí me parecen importantes. Y muchas gracias de nuevo por escucharme y por el tiempo. Muchas gracias, Anthony. Sí, es tan complejo y tan completo este problema que es difícil de repente el poner todo en un No te oímos, Diego. Se cerró tu micrófono. Sí, perfecto. Ok, muchas gracias, Anthony. Les acabo de pasar un correo electrónico internacional@morenainternacional.com para darle seguimiento a esto, ¿no? Entre todos, mandar ahí sus propuestas y empezar a hacer unas mesas de trabajo posteriormente. Es muy complejo el asunto, entonces pienso que el lluvia de ideas va a ser bueno y para seguir adelante. Le voy a dar la palabra a que creo que está por aquí nuestro compañero del Salvador, Sigfrido Reyes. Por aquí lo vi. Sigue aquí. Hola, hola. Sí, adelante, Sigfrido. Tu micrófono. Ahí estás.
¿Me pueden ver? Primera pregunta. No, te escuchamos, pero no te vemos. Sí, vamos. Aquí estamos ya. Ahí Aquí estás estamos. ya. Bueno, y primero agradecer a la Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional de Morena por propiciar este debate virtual, pero de todas maneras muy importante. Y en particular a Marta García y a ti, Diego, por facilitar este encuentro y extendernos una invitación fraterna. Es un tema relevante, importante, muy actual. América Latina y el desafío de contar con una política migratoria. Todos entendemos, los que estamos participando acá, que el fenómeno de la migración pues es un fenómeno social que no se detiene y ni se frena con leyes, no se frena con medidas represivas. Puede tal vez disminuir un poco, pero el fenómeno como tal no es detenido. Actualmente hay en el mundo más de 200 millones de migrantes, personas que viven en un país donde no nacieron. Y bueno, ya que el compañero que habló anteriormente nos tocó un poco la historia, yo quisiera primero destacar que América Latina, durante la mayor parte de su existencia, al menos como se le ve desde la óptica eurocentrista, o sea, de 1492 para acá, en la mayor parte de este tiempo, América Latina ha sido receptora de migración. No ha sido el origen de migración, al contrario. Primeramente fueron los españoles, de todas las naciones de lo que ahora se llama el Estado español, catalanes, gallegos, andaluces, vascos, castellanos, etcétera, que se vinieron de allá a instalarse en lo que ahora son los estados de América Latina. Portugueses en gran cantidad, algunos franceses y mucha población de origen africano que por la vía de la esclavitud se les arrancó de sus sociedades nativas y de una manera cruel e inhumana, pues se les trasladó a lo que ahora es nuestra América Latina y el Caribe. En el siglo XIX y en el siglo XX, nuestra América Latina y el Caribe continuó siendo destino de migración. A nuestros países llegaron millones de italianos, franceses, alemanes, polacos, rusos, suizos. También empezaron a llegar chinos a México, chinos a Centroamérica, chinos a otros países, japoneses. Brasil tiene una importante población de origen japonés. La ocupación turca de varias naciones del Medio Oriente forzó también el desplazamiento prácticamente forzoso y la migración de palestinos, de libaneses, de sirios, de judíos. En fin, América Latina ha sido históricamente una tierra de oportunidades para europeos, para asiáticos, para gente del Medio Oriente, para gente del Mediterráneo. Pero con el tiempo, América Latina también empezó a convertirse en un emisor de migración. Migración que no necesariamente siempre tuvo que ver con Estados Unidos, ni tiene que ver siempre con Estados Unidos. La migración en América Latina es un fenómeno mucho más complejo. Tenemos países que reciben migrantes, digamos en términos netos, Chile, Uruguay, Panamá, Argentina, Costa Rica, reciben muchos migrantes. Muy pocos de estos países emigran. Tenemos países que fundamentalmente son origen de migración. Y allí pues ubicamos a países como El Salvador, mi país,
Guatemala, Honduras, Nicaragua, el Ecuador, ¿verdad? Y otros países que también por la situación económica que se les genera a partir de los bloqueos económicos que promueven los Estados Unidos, como es el caso de Cuba y de Venezuela, pues también se han convertido en una fuente importante de migración hacia el resto de América Latina y hacia otros países. Y hay una tercera categoría, los países que son al mismo tiempo origen y destino de migración, de corrientes migratorias significativas. En primer lugar, pues tenemos a México, que pues siempre ha sido destino de migrantes de distintos países de América Latina y más allá, pero también es un fuerte, llamémosle, es el país originario de mucha migración, de muchísima migración. Tanto que la primera comunidad de migrantes en Estados Unidos es la comunidad mexicana. Tenemos a República Dominicana, con esa migración que llega desde Haití. Es una migración constante, una migración muy significativa, tanto que con mucha pena, dolor y vergüenza veo cómo el gobierno de República Dominicana está ahorita haciendo un muro en la frontera con Haití. Y de manera un tanto eufemística, no se le llama muro, sino que se le llama una verja, ¿verdad? Pero pues al final el propósito es impedir flujos de migrantes haitianos. Tenemos el caso de Colombia, recibe migrantes fundamentalmente de Venezuela, pero también Colombia es un expulsor de seres humanos. Pudiéramos decir que prácticamente casi todos los países, un poco al norte del Ecuador, de la línea ecuatorial, pues enfrentamos esta situación de que somos emisores de migración. Y enfrentamos un problema común, la política migratoria de los Estados Unidos, porque los flujos de migrantes en esos países apuntan fundamentalmente a los Estados Unidos. Buscan ahí sus oportunidades, es una tierra que atrae, y como además ya tenemos poblaciones allá o comunidades significativas, pues las mismas comunidades están siempre buscando cómo llevan las familias a sus hijos, a sus esposas, a sus esposos, a sus tíos, a sus padres, a sus abuelos, en fin. Ahora, ahí tenemos una situación que creo que debe ser el motivo de estudio y de reflexión. Por un lado, Estados Unidos es un país con una economía que demanda mucho migrante. El crecimiento natural de la población norteamericana es insuficiente para proveer mano de obra, tanto mano de obra, llamémosle, no calificada, sobre todo en la agricultura, y también recurso humano altamente calificado en términos profesionales, técnicos y científicos. La economía norteamericana demanda médicos, demanda ingenieros en distintas ramas, informática, ingeniería industrial, ingeniería mecánica, electrónica, etc. Demanda auditores, demanda maestros, maestras, enfermeras, enfermeros, en fin. Sin ese aporte de cientos de miles de migrantes que cada año se inscriben o se incorporan a la economía norteamericana como fuerza laboral, pues la economía de Estados Unidos no crecería, o crecería muy poco, porque el factor humano es un elemento fundamental en el crecimiento de una economía. Pero luego tenemos un país con una política migratoria errática, yo más bien la calificaría como esquizofrénica, porque al mismo tiempo que demanda migrantes, calificados o no, pero tiene una política migratoria absolutamente errática, en buena medida resultado de las presiones políticas
de la extrema derecha de los Estados Unidos, que pues de manera tan simbólica representa a gente como Donald Trump y otros personajes de ese campo, que bajo el esquema tan simplista de que los problemas de los Estados Unidos se deben a los migrantes, pues entonces desde esa perspectiva el atacar a los migrantes, el declararlos non gratos, ilegítimos, o como dijo Donald Trump en su campaña, criminales, pues entonces creen que están solucionando los problemas de los Estados Unidos. Lamentablemente, yo no veo que la actual administración en Estados Unidos haya cambiado de forma dramática la política que tiene ese país y que se agudizó en sus términos más negativos en el gobierno de Donald Trump. El año fiscal 2020-2021, el año fiscal en Estados Unidos termina el 31 de octubre, nos dio una cifra verdaderamente impresionante. 1.8 millones de personas fueron detenidas en la frontera de Estados Unidos, fundamentalmente en la frontera sur. 1.8 millones, es una cantidad verdaderamente impresionante. Solo en el caso de mi país, El Salvador, aportamos casi 100,000 personas a esa suma total de 1.8. Y solo algunos, aquellos que lograron algún tipo de protección judicial, pudieron quedarse y están peleando sus casos. La gran mayoría fueron deportados, ya sea hacia México o hacia sus países de origen o a terceros países. Biden, como un gesto simbólico, en los primeros días de su presidencia, revocó algunos de los acuerdos más ominosos e impresentables que Donald Trump había impulsado, como por ejemplo esos llamados acuerdos de tercer país seguro, que obligaban a un país X a recibir a solicitantes de asilo en Estados Unidos y tenerlos ahí, una especie de bodega de migrantes, solicitantes de asilo por un tiempo indefinido. El Salvador firmó un acuerdo de esos. Vergonzosamente, el gobierno de Bukele firmó un acuerdo de esos como parte de su sometimiento a la política de Trump. Panamá firmó algo parecido, Guatemala firmó algo parecido, Honduras, ¿verdad? De manera pues que eso significaba pues romper con toda la legalidad de ese mismo país en materia de asilo. Es cierto, han habido algunas decisiones judiciales que le han impedido a Biden avanzar con más celeridad en este tema de reformar la legislación migratoria y las prácticas migratorias de su país. Pero tampoco podemos olvidar que esta no es la primera vez. En la campaña presidencial de Barack Obama y Joseph Biden, 2008-2009, la promesa de una reforma migratoria fue una de las más centrales de su plataforma electoral. Y eso pues motivó a muchos migrantes con derecho al voto a apoyar a los demócratas. Pero pocos meses después de llegado a la Casa Blanca, pues prácticamente esa oferta de Obama naufragó. Y al final la terminó abandonando. Ya para su segundo intento, que ganó de seguir en la Casa Blanca, pues ya ni siquiera levantó ese tema de la migración. Biden volvió a prometer esa reforma migratoria. Y pues no estamos viendo movimientos significativos. Está al parecer más enfocado en andar promoviendo guerras en el exterior que en temas de su política doméstica. Vemos que se mantienen esas presiones, yo diría, injustas sobre México, para que México se convierta en un país tapón,
en un país que termina prácticamente sirviendo intereses de la política migratoria de Estados Unidos. Sabemos que hay presiones sobre eso. Y pues diría yo, al final, creo que es importante empezar a hablar de una forma seria y una forma pues muy robusta, de que el problema de la migración solo se va a resolver si atacamos la problemática desde su raíz. Y la problemática de su raíz significa generar oportunidades, como bien lo ha sostenido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Generar oportunidades en el país de origen, en las comunidades de origen, y eso significa invertir, eso significa reforzar los sistemas de educación, de salud, ofertas laborales. Significa también atacar las situaciones de inseguridad ciudadana y comunitaria que vivimos en varios de nuestros países. Incluyo en este caso El Salvador, Honduras, Guatemala, algunos estados de México. La gente huye porque está amenazada en su vida, está amenazada en su integridad. Y el otro elemento que creo que también cada vez más está pesando es que tenemos regímenes en algunos países, como es el caso de El Salvador, como era el caso de Honduras hasta hace apenas un par de meses, regímenes tan represivos que están obligando a mucha gente a salir de su país por razones políticas, porque hay una persecución. Yo personalmente tuve que pedir asilo político aquí en México ante una persecución brutal, ilegal e implacable del régimen. Pero así hay centenares de personas que por esa razón están abandonando El Salvador. En definitiva, una política migratoria para América Latina, creo, debe de incluir tanto la política migratoria entre nuestros países, ¿verdad? Y también una postura frente a los Estados Unidos, que es al final de cuentas el gran destino de la migración de América Latina, y donde estamos enfrentados a una situación donde la herencia de Trump sigue todavía muy viva, donde no se ha modificado esa posición o esa política de perseguir y reprimir a los migrantes, en una situación donde Estados Unidos mismo necesita de esa mano de obra, ya sea para la agricultura, para, digamos, actividades no calificadas, como también recursos humanos de alta especialización. Esa sería mi intervención y mi aporte al inicio de esta conversación. Y muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Wilfrido. Yo le voy a dar la palabra al compañero Rodrigo Reynoso de Chile. ¿Estás por ahí, Rodrigo? Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Adelante. Ok. Mucho gusto, Diego. Mucho gusto conocerte y salvarte a la vez. Lo primero que quiero hacer es dar un agradecimiento a esta invitación a la Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional, a ti, Diego Torres, y a Marta García por esta invitación a participar en este coloquio. Y a la vez también dar un saludo a todos los participantes de todos los países que están participando. ¿Se me escucha bien, Diego? Adelante, sí. Ah, ok. Bueno, con respecto a la invitación sobre... Se está cortando tu comunicación, Rodrigo. Se congeló tu video y tu audio. La verdad que nosotros como país, para nosotros, este último... Sí, estoy aquí presente. Ok, Sí, perfecto. estoy aquí. Se había congelado. Adelante. Parece que tengo mala comunicación. Sí, se había congelado.
Bueno, como venía comentándole, nosotros como país estamos teniendo una situación bien particular, nueva, debido principalmente a la situación migratoria del pueblo venezolano en el norte de Chile, durante este último mes en el que se han provocado algunos desmanes en la zona norte del país. Hemos tenido de cierta manera un descontrol en el ingreso, digamos, migratorio de muchos hermanos venezolanos. La situación ha sido para nosotros como pueblo algo conflictivo porque ¿no? ¿Me escuchas bien, Diego? Se perdió tu audio por un momento, Ajá. pero ya estás adelante. Lo que pasa es que estoy en un lugar con poca señal, a veces la pierdo. Ajá. Aquí en Vallarta es terrible. Ok, adelante. Bueno, la situación es que durante el censo del año 2015, en Chile aproximadamente teníamos alrededor de 187.000 compatriotas, más bien dicho, hermanos venezolanos, viviendo en el país, y a partir de este año, del año que pasó, de diciembre del 2021 y enero de 2022, ese número se casi triplicó, teniendo 457.000 habitantes venezolanos que han llegado en masa estos últimos meses, principalmente este último año. Y esta situación ha traído para nosotros, como les dije, Hemos perdido la señal, no te escuchamos, Rodrigo. No sé si puede hacer algo para agregarla, te voy a dar un momentito. Porque esta situación del pasando... Sí, ¿a mejor? Ya mejor. Espérate, a ver, porque parece que estaba en un escritorio y me voy a mover a otro. ¿A ver ahí? Ok. ¿Sí? Perfecto, Andrés, adelante. hablando. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Sí, adelante. Ya, ok. Entonces, desde el punto de vista de la inmigración para nosotros... ¡Cierra los ojos que me ven! Nuestro país... se escucha la música. Sí. Bueno, la situación del ingreso de venezolanos a nuestro país principalmente se debe a la invitación del presidente Piñera, del presidente actual. Que el presidente Piñera fue a Cúcuta, a este festival donde fueron invitados muchos artistas y algunos mandatarios en contra del presidente Maduro. Y dentro de ese discurso, en ese momento, Sebastián Piñera, nuestro presidente, hace una invitación al pueblo venezolano, abriendo las fronteras, invitando a la comunidad venezolana a Chile. Ya nosotros, desde el 2015, hemos tenido un ingreso continuo de venezolanos, así como bien lo decía Sigifredo, así bien me parece que se llamaba, ¿verdad? Queda bien, hijo de tu puta madre. ¿Pueden bajar el volumen? Escucha un volumen. Adelante. Ahí. Sí, ok. Bueno, esta invitación provocó que tuviéramos una cantidad de inmigración desmedida el año pasado y este año, y esto provocó lamentablemente algunos altercados. También hubo cierto acoso policial y cierto acoso por parte del mismo pueblo de la zona norte de Chile contra los inmigrantes venezolanos, lo que se tradujo en que se solicitó de alguna manera un estado de excepción. Los estados de excepción en Chile son cuando tenemos problemas, ya sea problemas ambientales
como terremotos, también como este tipo de problemas, y se militarizó la zona norte del país. Pero lamentablemente en el transcurso de esta situación, de estas acciones, no se encontraba ni presente ni el ministro de Relaciones Exteriores, que se había ido del país a España y había dejado el cargo, digamos, vacío, y tampoco se encontraba el presidente de la República, el cual estaba en vacaciones. Por lo tanto, la responsabilidad de todas estas decisiones quedó en el ministro de Interior, señor Delgado. No sabemos si tomó las mejores decisiones, pero sí tuvimos demasiados problemas en la zona norte del país, con este ingreso desmedido, alrededor de 150.000 venezolanos en muy poco tiempo. Hay que considerar que nosotros como país recibimos constantemente inmigrantes de todas partes del mundo, y dentro de los inmigrantes, hoy en día el país que tiene mayor cantidad de inmigrantes es Venezuela, con 457.000 personas. El segundo país que está con mayor cantidad de inmigrantes son los peruanos, con 235.000 habitantes. El tercero son el grupo de los haitianos, con 185.000, y el cuarto serían los hermanos colombianos, con 161.000 personas. La verdad que cada uno de estos pueblos, de estos hermanos que han ido ingresando, por un lado, ha sido promovido por la política exterior de Chile. Durante el primer mandato de la presidenta Michelle Bachelet, cuando termina su primer mandato, nosotros como país nos comprometemos a apoyar a Haití, que estaba pasando difíciles momentos en aquello entonces, y se invita al pueblo haitiano, y es así cuando empieza a ingresar una gran cantidad de inmigrantes haitianos, debidamente pasando por migraciones, obviamente, con sus permisos y sus visas regulares y actualizadas. Es así mismo ocurre con el pueblo venezolano. Sin embargo, como les menciono anteriormente, esta invitación que se hace en Cúcuta por parte del presidente Piñera fue un tanto desmedida y no hubo control a la hora del ingreso de los hermanos venezolanos. La verdad que desde el punto de vista de la migración en Latinoamérica, nosotros pensamos que sí necesitamos de alguna manera tener una política que tenga más sentido más común en cuanto a lo que se trata de los países de Latinoamérica. Quizás sea la hora de que como pueblos nos unamos y podamos resolver algunos de estos problemas actuales que tenemos hoy en día, como Latinoamérica Unida. Nosotros estamos viviendo un momento especial en Chile debido a las elecciones de un nuevo presidente. Gabriel Boric toma el mandato del país a partir del 11 de marzo y las políticas van a cambiar completamente, y dentro de esas políticas también va a ser la toma de decisiones en cuanto a qué vamos a hacer y cómo vamos a enfrentar estas inmigraciones por parte de algunos pueblos, de algunos hermanos de Latinoamérica, pero que lo que se pretende es que haya un orden en el momento del ingreso de nuestros hermanos que pasan por la aduana del norte. Hoy en día la migración por parte de los pueblos de Venezuela están directamente relacionadas a pasos que no son legales, y eso también acarrea muchos problemas debido a que no sabemos las condiciones de los inmigrantes, las condiciones de traspaso, si están con hambre, si vienen enfermos, si vienen con tratamientos. Lo que sí sabemos es que aproximadamente el 80% de la población que está migrando desde Venezuela son mujeres, el otro 20% son hombres.
Sabemos que la mayor cantidad de la población que está migrando, la edad, digamos, el rango etario está entre los 30 a 45 años, y sabemos que también vienen con muchas esperanzas, debido principalmente porque Chile se presenta como un país que puede dar algún sueño, debido principalmente al crecimiento que hemos tenido. Durante el año 2021 tuvimos un crecimiento del 12%, algo inusual. El 2020 el crecimiento de Chile había alcanzado alrededor del 4 o 5%. Esto marca una situación atractiva para diferentes tipos de vecinos, digamos, inmigrantes que ven la posibilidad de salir en un país que tiene relativa estabilidad económica y social. Por lo pronto, nosotros esperamos, como país, resolver esta situación de lo que estamos viviendo con el pueblo venezolano, con los hermanos venezolanos en el norte de Chile, en donde están principalmente radicados la mayoría de la población que está ingresando a Chile. En las primeras 3 regiones del norte de Chile, Arica, Parinacota, Antofagasta y Tarapacá, es donde está la mayor cantidad de la población, alrededor de casi 280.000 personas, principalmente. Estas mismas personas están ya migrando a la región metropolitana, en donde la capital es Santiago, y donde ya sabemos que tenemos alrededor de 300.000 habitantes de venezolanos que están en la capital. La verdad que desde que empezó este proceso de migración con el pueblo haitiano, allá por el 2010, 2011, tenemos que decir que hemos empezado a tener cierto temor. La población comienza a tener cierto temor, debido principalmente a la presencia de algunos grupos delictivos, que la mayoría de ellos son de nacionalidad extranjera, llegando a conformarse algunos carteles de droga y de armamento que no estábamos acostumbrados a ver, digamos, dentro de la población social, del sector social. Lo que nos preocupa es que siga habiendo un ingreso de inmigrantes y que no podamos resolver las necesidades de cada una de las personas que van entrando al país, siendo un ente que canalice de alguna manera todas las necesidades que cada una de estas personas que necesitan al momento de ingresar al país. La idea es que queremos identificar cuáles son, de alguna manera, a través de ciertos estudios, poder tener conocimiento de todos los aspectos de las personas que están entrando de Chile, de manera tal de poder ayudar de mejor manera desde el punto de vista social, económico y educacional. La verdad que otro punto que yo quiero mencionar es que la migración no tan solo es un tema que pasa por el aspecto socioeconómico o político. Hoy en día se habla al respecto de cuál es la influencia o cuál va a ser la influencia medioambiental sobre los distintos pueblos, porque con el cambio climático que estamos presenciando en algunas zonas del globo, hemos podido determinar que muchas de estas zonas ya se han perdido los suelos que antes eran cultivables, debido por la deforestación, la sequía, por los incendios forestales. Al final de cuentas es el efecto del cambio climático, el efecto invernadero con el que se conoce, que también está dando cambios profundos en la humanidad. Estos cambios no tan solo son cambios territoriales, sino que también son cambios de clima que de alguna manera u otra van a afectar a la población mundial.
la verdad que en Latinoamérica todavía no hemos visto ese tipo de cambios. Sí lo podemos ver en África, en donde ya el cambio climático está afectando la zona central de África y por esa razón muchas de las personas tienen que migrar hacia, obviamente, y también esa es una de las razones por qué migran tanto a Europa actualmente. En América aún no lo hemos visto. Es posible que más adelante puede que lo veamos. Ya sabemos que cada año hay más incendios forestales y se están perdiendo más suelos cultivables. La situación para nosotros requiere que varios de los ministerios tomen de alguna manera la rienda de lo que estamos viviendo ahora con el ingreso de los hermanos venezolanos a Chile. Por lo demás, tenemos que decir que el ingreso de nuestros hermanos venezolanos de alguna manera nos ha traído varias sorpresas. Por un lado, porque el nivel social, cultural, educacional que está ingresando al país es relativamente medio alto. Entonces, por lo general, los empleos que están accediendo la mayoría de los inmigrantes en nuestro país se están enfocando principalmente a empleos de atención en el comercio. Son trabajos como personas de la construcción, obreros de la construcción, y también una parte son técnicos, una gran cantidad entra como técnicos, pero la mayoría de las personas que están ingresando al país están teniendo ofertas laborales, ya sea como cajeros, cocineros, cuidadores, principalmente está relacionado a cargos medios y para personas que ya vienen con cierta preparación. El 3% de la población de venezolanos que está ingresando hoy día son médicos. Y muchos de los trabajadores vienen con cierta cantidad de estudios que de alguna manera no refleja lo que están obteniendo en sus ingresos brutos mensuales. Principalmente la mayor cantidad de la población está obteniendo, el 70% de la población está ganando menos de 320.000 pesos, eso es menos del mínimo que se paga en Chile, algo así como $400. El otro 13% de la población gana entre 320 y 380.000 pesos, algo así como $450. Y solo el 7% de la población está obteniendo un ingreso de 570.000 pesos, que es algo así como $700 mensuales. Nuestra propuesta, la verdad, es la integración. Estamos por la integración de Latinoamérica, creemos que la solución es que los gobiernos, entre todos, encontremos una solución global, que nos pueda, o bilateral o multilateral, que nos permita tomar decisiones claras y decidir cuál va a ser el futuro de los procesos de inmigración de los pueblos cuando estos están sufriendo catástrofes o cuando por alguna razón tienen que emigrar, ya sea por persecución política o social, ya sea por guerra o por cambio climático. La verdad que estoy muy agradecido de esta invitación. Yo también soy un inmigrante, así como lo dijo Stevenson. Desde muy pequeño me tocó viajar, debido principalmente a la persecución política. Mis padres, junto con mis padres, tuvimos que viajar al extranjero una vez que se impuso el gobierno militar en Chile, y por esa razón tuvimos que viajar al extranjero, vivir gran parte de nuestra vida, de niñez y juventud en el extranjero, y sabemos lo difícil que es para un extranjero condicionarse, acostumbrarse y poder salir adelante en un país que es distinto, con otras costumbres, y sobre todo, por ejemplo, entendiendo a los compatriotas, a los compatriotas que están afuera, y también entendiendo a los compañeros inmigrantes de Venezuela, Colombia, Haití, que vienen de climas cálidos y que Chile es un país heladísimo,
en donde se sufre mucho por el frío y las condiciones climáticas no son muy favorables para poder hacer una vida como en otros lugares, como en sus mismos países. Entonces, por un lado, nosotros pensamos que esto requiere de un apoyo, de una unión como países de Latinoamérica, donde podamos cooperar todos y donde podamos nosotros todos trabajar mancomunadamente para poder resolver estos problemas de migración que se están presentando hoy en día en todos los países del mundo. Y eso sería, Diego. Muchas gracias, Rodrigo. Okay. Pues ahora le voy a dar la palabra. Qué bueno que nos pudo acompañar nuestro compañero, amigo, Tito Ortiz, Tito Olivo. ¿Qué tal, Tito? Qué bueno que pudiste, ¿Cómo van las cosas? bastante bien. Pues estamos Bueno, aquí, si desde gustas aquí del exponer 15 Caribe, minutos. una mirada a esta situación sobre la migración. La migración en la República Dominicana, la migración ha tenido varias facetas. En todo lo que fue, tanto la migración como la inmigración, todo lo que fue la dictadura de Trujillo, pues fue muy restringida la salida de ciudadanos dominicanos al exterior. Y en cuanto a la migración, pues se conoce la matanza que Trujillo llevó a cabo de los haitianos. La matanza del año 1932. Situación que todavía para la República Dominicana es dolorosa porque él lo hizo en función de sus intereses, no en función de otra cosa. Él lo que quería era que los haitianos trabajaran en los ingenios de su propiedad en forma esclavizada, y para eso necesitaba sacar los que estaban en la frontera, los que se quedaban en la frontera, y lo que llevó a cabo fue una matanza. Y hizo acuerdo con los gobiernos haitianos, que le pagaba por centavo la cabeza de cada haitiano para llevarlo a sus ingenios a trabajar al corte de la caña, y ahí tenían que permanecer enclaustrados, tanto los ingenios de Trujillo como los ingenios de capital norteamericano. Entonces, eso estuvo muy centrado en esa situación. Después de la muerte de Trujillo, la migración dominicana se fue ampliando. En el lado haitiano existía la dictadura de François Duvalier y se mantenía ciertos niveles de control, y todavía se usaba la migración para los ingenios, la inmigración de los haitianos, para contratarlo a los ingenios de capital norteamericano para el corte de la caña de azúcar. Después de la Revolución de Abril del año 1966, hubo una explosión debido a la inestabilidad política que se vivía principalmente hacia Estados Unidos, Nueva York, y como segundo refugio, Puerto Rico. En los 70, después de la primera crisis del petróleo que se da en el año 1973, en la guerra del Yom Kippur, o la guerra de los 6 días, como se conoce, que los precios del petróleo se dispararon de $2.50 a 11.90. Venezuela comenzó un florecimiento económico, y muchos de nuestros connacionales pues emigraron hacia Venezuela y estuvieron ahí. Esa migración fue manteniéndose, sosteniéndose, y ya en el año de 1980, en los años de los 80, principios de los 90, cuando comienza el modelo, después de la segunda crisis petrolera, en el año 79, y que va a incidir con la crisis de la deuda de los 80, comienza una explosión social en nuestra nación, y se da con la llegada del modelo neoliberal en el año 1984.
una explosión donde hubieron muchísimos muertos. La Revolución de Abril fue el 24 de abril de 1965 y la explosión social con la firma del acuerdo stand-by con el Fondo Monetario y la liberalización de la economía fue el 24 de abril de 1984. Son dos fechas que marcan la historia de la República Dominicana. A partir de ahí comenzó un proceso violento de migración y comenzó la aplicación ya a través de lo que se va a conocer como el Consenso de Washington, porque el modelo neoliberal llega a América Latina a través de golpes de Estado, principalmente por Chile en el año 1973 y después en todo el Cono Sur, con el Plan Cóndor, pero ya aquí comienza el experimento por parte del Fondo Monetario para aplicar ese modelo por medidas económicas impulsadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Eso acentuó aún más las migraciones de dominicanos y dominicanas hacia Estados Unidos y ya con otros destinos que no solamente era Venezuela, Puerto Rico, sino también hasta Europa, donde comienzan a migrar hacia España, Italia, Francia, Alemania, pero principalmente a España, que pasa a ser el tercer país con mayores dominicanos después en el exterior, después de Estados Unidos y Puerto Rico. Se da con la acentuación de este modelo en todos los 80 y 90, que comienza a mantener ciertos niveles de crecimiento en la economía dominicana, pero grandes desigualdades sociales debido a que el modelo comienza a aplicarse a través de lo que se conoce como las maquilas o zona franca, con mano de obra ganando salario mínimo y con los niveles, el poder adquisitivo reducido y liberando a todas estas empresas de pago de impuestos al Estado y de los aranceles aduanales, entrando a Estados Unidos a través de la iniciativa de la Cuenca del Caribe libre de impuestos. Entonces comienza a darse esa situación de migración de la gente buscando mayor estabilidad. Hoy en día, la migración dominicana en Estados Unidos anda alrededor de 2.400.000 dominicanos. Y en Puerto Rico se ha reducido la población debido a la crisis económica que ha vivido Puerto Rico. Pero en Europa ha ido aumentando la franja y esto ha sido un escape para la economía dominicana debido a que el modelo neoliberal que comienza a instaurarse, ya dije en los 70, pero que comienza a profundizarse en los 80, finales de los 80 y los 90, hay crisis aquí en República Dominicana en el 84, pero hay crisis en Venezuela con el Caracazo el 27 de febrero de 1989. Y esto comienza a crear las condiciones de las migraciones de las empresas para resolver el problema de sobrecosto que estaba teniendo la economía por el incremento de los energéticos, de las dos crisis de energía que se habían dado, que se daba por el lado de la oferta, comienzan a mover la fábrica hacia Asia y con acuerdos de libre comercio en los 90 en todo el área, acuerdo con México, acuerdo con Centroamérica y el Caribe. Entonces, ellos se van cambiando hacia el área de los servicios y van recibiendo migrantes, principalmente en forma irregular, para bajar los costes laborales en territorio continental. El modelo va funcionando así, se pasan a Asia y en esta nueva crisis que se da, el modelo neoliberal ha tenido varias crisis. Estuvo la de los .com, estuvo la de los fondos subprime y la tercera crisis del petróleo por niveles especulativos. Entonces, en esta nueva crisis, donde la economía se cierra
y que hay que entregar, hay que dar flexibilización monetaria a las personas comienzan a gastar, pero como las maquilas y las fábricas se habían mudado hacia Asia, hay que traer todo eso. Eso hace un sobrecoste de flete y también en los microchips que debido al incremento de la demanda, como desde Asia era que se traía todo para acá, los barcos ponían lo que se llama los fletes muertos y entonces tenían que traer esos productos con doble precio y hasta con precio multiplicado por 10 y se crean niveles de inflación. Esa inflación nos agarra ahora con una situación muy delicada, que es el enfrentamiento que hay impulsado por Estados Unidos y la OTAN en el este europeo y que puede traer niveles inflacionarios a la economía mucho mayores a lo que estamos, porque se está al borde de una crisis energética, o sea, de la cuarta crisis energética. Los precios del petróleo andan en el día de hoy alrededor de $105 el Brent y $101 el WTI, que para estas naciones que somos importadoras netas de energía es un problema muy complicado. Inclusive hasta para México, que es un país exportador de petróleo, pero que tiene que importar grandes cantidades de combustible terminado, también me imagino que debe ser un problema, pero además eso genera inflación por el lado de la oferta y ellos van a tratar de impulsar más el modelo neoliberal para reprimir aún más los salarios de los trabajadores para hacer las empresas más competitivas y esto va a causar mayores niveles de migración hacia esos países de mayor demanda de mano de obra. Es lo que puedo decir. Perfecto, muchas gracias, Tito. Sí, bueno, pues con eso más o menos ya vimos una idea en torno general. Yo te voy a invitar a que hable un poquito de lo que es la perspectiva que está tomando Morena. Nuestro presidente, cuando era el presidente del partido, se creó una muy buena estructura. Voy a invitar al compañero Jorge Zúñiga a que nos hable de estos temas que ha habido, ¿no? Acaba de terminar un curso, un diplomado, La Otra Política, en donde se está buscando el que la participación del pueblo, ¿no? Que sepamos exactamente cómo estamos, cuál es el papel como ciudadanos para elegir buenos representantes. Tiene un curso de más allá de la OEA. Esta secretaría está encargando de muchas cosas y ojalá y podamos iniciar este caminar, nuestro andar juntos. Les doy la palabra al compañero Jorge Zúñiga. Adelante, compañero. Muchísimas gracias, estimado Diego, por la palabra, pero también y sobre todo por la invitación que muy amablemente nos hiciste para participar en este conversatorio con compañeros y compañeras de diferentes partes del mundo, además con experiencias históricas muy ricas que nos han compartido. También agradecer a la secretaria Marta García por la invitación y en general al equipo de la Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Relaciones Internacionales por la invitación, y siempre un gusto estar aquí participando en actividades que mantengan la militancia activa y que sobre todo contribuyan a la información desde una perspectiva de izquierda, ¿no? Como bien lo comenta el estimado Diego, yo soy parte de la Secretaría de Formación, de la Secretaría de Educación, Formación y Capacitación Política del Partido Morena, y pues yo creo que tengo poco que agregar a lo que ya opiniones muy informadas y muy doctas han ya expresado. Yo nada más quisiera hacer o puntualizar el aspecto desde la formación política de la situación migratoria, ¿no? Está claro que una izquierda no puede decirse tal si no es que tiene políticas afirmativas sobre la comunidad migrante,
ciertamente creo que en México, con nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha dado un viraje hacia cómo entender el fenómeno migratorio. Me parece que uno de los aciertos de este gobierno ha sido el poner el acento en el hecho de que la migración no es un asunto de deseos, ¿no? Sino que muchas veces es, y en el mayor de los casos, es un efecto negativo, una consecuencia negativa de la implementación de malas políticas, ¿no? En específico, como ya se ha mencionado aquí, lo acaba de comentar el compañero Tito, pero también lo han comentado otros compañeros, el modelo neoliberal ha dejado muchos estragos y justamente uno de esos ha sido la desigualdad y el empobrecimiento de las poblaciones, razón por la cual la migración ha aumentado por razones económicas en las últimas décadas. Así es que el hecho de que se haya un viraje en cómo entender la migración con el gobierno actual, pues es un paso significativo que en México debemos procurar mantenerlo y no culpabilizar a los migrantes simplemente por emigrar por razones económicas o por otras razones que también, por las cuales también migra la gente, ¿no? Entonces, eso es por una parte, resaltar que justamente hay un cambio de perspectiva con Andrés Manuel López Obrador y su gobierno, y que precisamente es lo que debemos apoyar. Es importante también señalar que este viraje de política migratoria en México se da en un contexto en el cual había una hostilidad, ¿no? O al menos una hostilidad muy pronunciada en el gobierno anterior de Estados Unidos, que precisamente muchos mexicanos y mexicanas, también latinoamericanos y latinoamericanas, fueron víctimas de esa política agresiva antimigratoria. De tal forma que frente a esta opción y esta perspectiva del gobierno anterior estadounidense, precisamente resalta esta otra de Andrés Manuel López Obrador, de no poner el acento en la culpabilidad de los migrantes, sino más bien es un asunto estructural de un modelo llamado neoliberal. Así es que me parece que eso es un cambio de perspectiva importante que se ha dado en México y que sin duda en el partido lo respaldamos totalmente, ¿no? En este sentido, me gustaría también resaltar la importancia, y eso es justamente el tema que me gustaría poner en la mesa de discusión, verlo desde la formación política, porque precisamente me parece que una de las tareas de todo partido político es primero apostar por la formación de su militancia, de sus futuros candidatos y candidatas, de sus futuros representantes en las diferentes instituciones de los estados nacionales. Y en esa medida se tiene que poner el acento en esta formación sobre migración, políticas afirmativas de migrantes y un tema que muchas veces no se quiere hablar de él, pero que es necesario ponerlo, y es el racismo, ¿no? O sea, se tiene que formar a los militantes en esa aceptación hacia el otro, ¿no? Hacia lo diferente, hacia lo que no es igual a nosotros, ¿no? Y eso precisamente es lo que va a permitir que haya una conciencia militante de aceptación hacia las comunidades que son diferentes a las nuestras, en el caso, por ejemplo, de los migrantes, ¿no? Y aquí precisamente creo que es una tarea que como partido, y yo creo que todos los partidos progresistas de América Latina debemos de sumar esfuerzos para que precisamente este tipo de formación basada en la ética, pues sea parte sustancial de las actividades de formación que todo partido está obligado a dar eh, de, de todo el espectro partidista en América Latina, ¿no? Entonces me parece que este es el punto que me gustaría resaltar. En la Secretaría de Formación Política hemos
nos hemos vinculado precisamente con los diferentes hermanos y hermanas de América Latina. Hemos hecho actividades que no solamente son para la militancia de Morena, sino que también les hemos dado la oportunidad a todos los compañeros y compañeras, hermanos y hermanas de América Latina, a que se inscriban precisamente a nuestras actividades. Si bien nuestras actividades están orientadas principalmente a la militancia morena, no de forma exclusiva a ellos, ¿no? Por eso los invitamos y justamente ahí encontramos este diplomado al que hacía alusión Diego Torres, de la otra política, ¿no? Ahí encontrarán precisamente de lo que se trata, o al menos elementos básicos, conceptuales, fundamentales, de esa otra izquierda, la izquierda que necesitamos en América Latina para el siglo XXI. De tal forma que los invitamos a que sigan, a que visiten nuestras redes y ahí encontrarán un diplomado completo. También precisamente el asunto de política exterior ha sido uno de los temas que nos ha llamado la atención en la Secretaría de Formación Política de Morena, y por esta razón hemos tomado la propuesta del señor presidente de refundar la OEA, ¿no? Eliminar la OEA y crear otro organismo que responda a los intereses generales de todos los países latinoamericanos. Y tomando esta idea y esta propuesta de Andrés Manuel López Obrador, es que le quisimos dar contexto histórico, elementos políticos, económicos a esta propuesta y contribuir a fortalecer esta idea del señor presidente e ir justamente como él lo ha sugerido, ir más allá de la OEA, pensar en otra institución para América en su conjunto, de tal forma que está este curso que ustedes también podrán encontrar que se llama Más allá de la OEA, en donde tuvimos especialistas de política exterior y política internacional de diferentes partes, con diferentes perspectivas, pero todo siempre orientado desde a una perspectiva progresista de América Latina. Así es que también eso lo podrán encontrar en nuestras redes. Y para terminar esta breve intervención, vista desde la formación política, insistir en la necesidad de una formación basada en principios éticos. Solamente una formación basada en principios éticos es lo que nos va a ayudar a entender por qué tenemos que impulsar políticas afirmativas para la comunidad migrante. Hasta ahí dejaría mi participación y solo me quedaría agradecerle a Diego, a la secretaria Marta García y a los asistentes por su tiempo y por la invitación. Muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias a ti, Jorge. Pues así es, haciendo un balance de lo que se ha hablado y como yo lo veo, yo lo entiendo, pues hay una necesidad, ¿no?, de hablar de este tema. El tema de la migración es demasiado complejo, es muy poco tiempo. La integración de América Latina, creo yo, es vital. Yo me di cuenta el año pasado, por primera vez me tocó el salir a ser observador electoral a El Salvador y vi las coincidencias entre los pueblos, la necesidad de unirnos, y al ver que en Morena se estaba dando la formación política, vi la necesidad de una formación política a nivel Latinoamérica, porque es un problema bastante grande, ¿no? Para mí el día de hoy la concepción de América Latina ya no es de México hacia abajo, ¿no? Es tal el número de migrantes que hay de latinoamericanos en Estados Unidos que ya se tiene que tomar en cuenta eso, ¿no? Estados Unidos dentro de la política a seguir. Hoy se invitó a un partido de Estados Unidos al DSA, no pudieron asistir, pero ojalá y más adelante, ¿no?, puedan acompañarnos. Tenemos que empezar a trabajar, creo yo, en una estrategia colectiva, tal como lo dice Anthony, pero para ello, pues, hay que buscar cuáles son los problemas, lo que origina esta migración, ¿no? Sabemos que es el neoliberalismo, pero cómo ha afectado el neoliberalismo en cada una de nuestras regiones. Totalmente diferente, aunque al final de cuentas, pues, la pobreza es el resultado de el papel que juega cada uno de los países. México es uno de los principales exportadores de indocumentados o de personas migrantes hacia Estados Unidos, hacia todo el mundo, pero también es un país que recibe bastante migración, ¿no? Históricamente tenemos personas de todo el mundo y seguimos, ¿no?
Entonces hay que empezar a ver eso desde una panorámica un poquito más amplia, ver pues los beneficios de recibir migración. Yo como migrante indocumentado en Estados Unidos, pues pude estar de cerca, ¿no? El ver cómo de repente un país como Estados Unidos, mucha gente que está totalmente en contra, cuando se le habla con la razón y se les hace ver que pues son más lo que se gana que lo que se pierde al recibir a migrantes, cambian mucho de parecer, ¿no? Y pues el activar este movimiento migratorio, ¿no? Pero activarlo de una manera un poquito más, creo yo, inteligente. Normalmente cuando se habla de tema migratorio, al menos en México, nos vamos a aquellos que se fueron y que están indocumentados, ¿no? Muy pocas veces se revisa la política interna, si en verdad nuestras políticas migratorias son las más adecuadas. Van a salir varios temas de aquí. Andrés Jiménez había preguntado que se tenía que hablar pues, de la migración cubana, la cual creo yo también es bastante importante. Creo que la migración de cada uno de los países tiene su razón de ser, pero a veces no la sabemos, ¿no? Y en este caso, Morena, creo que está haciendo su trabajo, ¿no? Empezó con los cursos que está dando la Secretaría Nacional de Formación, Capacitación, Educación y Formación y Capacitación Política de Morena. Y también tenemos el Instituto Nacional de Formación Política, el cual hace lo mismo, ¿no? Intentar el llevar estos temas. Ojalá podamos trabajar de manera coordinada, que sea tan solo el primero. Les puse ahí la liga para que me manden sus correos electrónicos para poder organizar más conversatorio ya sobre temas específicos. Fue nada más así que la presentación de todos los aquí, que estamos aquí, y buscar, ¿no? Ah, perdón, fíjense, aquí está Andrés Jiménez. Apenas me avisó. Bueno, le voy a dar la palabra porque era uno de mis invitados, nada más que no me dejaron saber quién era, pero sí, me gustaría que participaras. Adelante, Andrés. Muy brevemente, Sí. yo veo, agradecemos en nombre de los socialistas democráticas de Estados Unidos, DSA, por sus siglas en inglés. Estamos muy entusiasmados participar con este grupo y con la invitación de Morena, de Diego y de Marta. Y yo tengo una larga historia trabajando con colegas en Morena y otros partidos de izquierda en México por los últimos 45 años. Yo soy de origen mexicano, nacido en Los Ángeles, pero mis abuelos nacieron en México. Yo soy co-jefe de la Comisión de Derechos de Migrantes de las socialistas democráticas de Estados Unidos, y ya decidimos con el Comité Internacional de abrir vínculos, lazos profundos con nuestros hermanos en Morena, en México, y hermanos en otros países. Entre paréntesis, también estoy trabajando con colegas cubanos en la Universidad de La Habana. Yo soy miembro del consejo editorial de la revista de la Universidad de La Habana, pero mi base académico es con la Universidad de California en Berkeley y en Los Ángeles. Y con entusiasmo queremos trabajar con ustedes y nada más hacer el punto básico que en Estados Unidos tenemos 40 millones de personas de origen mexicano y solo una parte es migrante. El resto o somos hijos o nietos de mexicanos como yo. Y tengo una familia radicada en California desde antes de la llegada de los estadounidenses. O sea, no cruzamos la frontera cruzó a nosotros. Entonces, tenemos que darnos cuenta que no somos diáspora los mexicanos en Estados Unidos. Somos estadounidenses y tenemos igual de derechos de participar en la política estadounidense. Y somos una base política importante para América Latina y el Caribe, siendo una población de 40 millones de personas, más grande que muchos países en América Latina. Entonces, ahora la izquierda latinoamericana y caribeña tenemos que aprovechar esta oportunidad porque estamos viendo un gran despertar de grupos políticos de origen migrante y también de origen latino y mexicano. Entonces, yo doy la bienvenida a ustedes de trabajar con nosotros y estamos listos para trabajar con ustedes para lograr políticas de migración
y de inmigración a favor del pueblo migrante de las Américas. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Y pues sí, vamos a trabajar de manera coordinada, bien lo dices. Tan solo mexicanos, se estima que hay 24 millones de mexicanos que pueden ejercer, están en edad de poder votar por presidente aquí, bueno, por presidente aquí en México, pero son, si no me equivoco, 40 millones de mexicanos entre primera, segunda, tercera generación, los cuales al día de hoy pues, no tienen una presencia marcada en esta minoría, ¿no? O sea, políticamente en Estados Unidos. Y pienso que si se unen ellos, entran al DSA o empiezan a crear sus organizaciones, así como salvadoreños, guatemaltecos, todo Latinoamérica va a ser una minoría que finalmente va a ser escuchada, ¿no? Agradezco mucho tu asistencia, lástima que, sí, perdón que no había captado que estabas aquí antes, pero bueno, y pues con esto llegaremos al final, pero hay que darle honor a quien honor merece, ¿no? Esta reunión no hubiese sido posible, si no hubiera sido por ese empujoncito que nos dio un compañero que conoció nuestra secretaria allí en Honduras. Teníamos mucho tiempo planeando esto, ¿no? De una reunión a nivel Latinoamérica, pero finalmente el compañero Ramón Estrella se acercó y dijo, hey, ¿cuál es la propuesta migratoria de Morena, no? Y de ahí sale esto y de ahí va a seguir. Entonces, pues le doy las gracias y le doy el uso de la voz para que nos dirija unas palabras. Adelante, Ramón. Buenas noches. Gracias a Morena por aceptar esta conversación y entender que el problema de migración debemos compartirlo y avanzar hacia una propuesta común de todos los países y sobre todo de todos los movimientos progresistas de Latinoamérica que gobiernan y los que no gobiernan. Es decir, tenemos que formular una propuesta que permita tener un gran empuje, un gran esfuerzo. Y solo es un punto de partida en la discusión. Hay unos que van mucho más adelantados con propuestas específicas, pero otros tenemos que, partiendo de lo ya expresado, empezar a discutir el tema con bastante responsabilidad, porque no solamente es lo que pasan nuestros migrantes en Estados Unidos, en México, en Chile, en Venezuela, que tiene también una parte colombiana, y en Colombia que tienen venezolanos, y nosotros que tenemos una gran cantidad de compatriotas, compañeros, hermanos haitianos, que por las necesidades económicas están aquí, pero que también tenemos una gran población dominicana fuera. Desde Gentío para el Cambio Político y Social, agradecemos a ustedes, a todas y a todos, lo que han participado, y nos comprometemos a seguir haciendo esfuerzos para coordinar otras actividades de este tipo. Ojalá podamos en algún momento juntar nuestras diásporas en Estados Unidos y que puedan formular inclusive para Estados Unidos una propuesta conjunta del movimiento progresista y de izquierda de Latinoamérica. Ese es el objetivo central de estas discusiones, aparte de socializar en nuestros militantes la idea de que la integración, la hermandad de nuestro pueblo es vital para tener soluciones conjuntas a problemas que son comunes. Gracias a todos y a todas. Perfecto, muchas gracias, Ramón. Y pues vamos a estar, y pues a nombre de nuestra secretaria Marta García Alvarado, secretaria de Mexicanos en Acción y Política Internacional, a nombre del equipo, aquí están las compañeras Patricia Solorio, Vanessa Solorio y Patricia Guillén. Pues les queremos dar las gracias a todos por su asistencia, y pues está el compromiso de seguir trabajando en este tema de suma importancia para todos nosotros, ¿no? Vamos por el sueño de una América unida. Muy buenas noches, muchas gracias a todos. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches, gracias a todos. Saludos a todos. Buenas Cuídense. noches a Hasta la todos, próxima. gracias. Hasta la próxima. Adiós. Santiago Grullón, Buenas noches. Porque te veo la Un foto. gran del gusto. video. Sigfrido, gracias. Anthony, hasta pronto. Santiago, Lo mismo, lo mismo. Saludos a todos. Muy contentos de participar. Hasta luego.
A Santiago Grullón, ¿de dónde es? Si es dominicano, porque está la foto del coronel Camaño en la guerrilla del 73. Saludos a todos, a Cifrido y a todos.